Hola, ¿cómo están? Bueno, empezamos un nuevo Mates con Historia. Primero con un saludo de mi parte porque estuve en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y fui invitado por la gente de Frente Joven Córdoba. Y la verdad que debo agradecerles porque me han recibido muy bien. Me ofrecieron, cenamos, comimos un rico asado. Por tanto, le mando un gran saludo a Sergio, a Francisco, el dueño de casa, a su señora, que nos recibieron tan amablemente. En fin, a todo el grupo con quien compartí ese rico asado. Estuvimos hablando. Me dijeron que son seguidores de Mates con Historia desde un poco de los inicios, promediando hace unos pocos meses, que les sirve mucho, que les gusta mucho. Yo la verdad que me siento muy honrado porque estuve con un grupo de jóvenes inquietos intelectualmente, patriotas, apasionados por la historia, de manera tal de que, bueno, el agradecido soy yo, ¿no? El agradecido soy yo enormemente. Y también después compartimos un café con la gente de Núcleo Social Córdoba, ¿no? Núcleo Social Córdoba, que en alguna ocasión me han invitado a participar de sus programas, así que les dejo también un saludo a Nicolás, a Ignacio, a Antonio. Gracias por ese café, gracias por esa charla. Ahí estamos haciendo un par de ajustes, nos apresuramos a alargar, ahora creo que se ve un poquito mejor con la luz. Bien, entonces mi saludo a la gente de Córdoba. Qué lindo lo del asado, qué lindo lo de compartir la charla en forma personal, compartir la mesa. Es algo que tiene que ver con el tema de hoy, que vamos a analizar en vísperas a un nuevo 12 de octubre, la idea de hispanidad, la idea de hispanidad como no podía ser de otra manera. Tengo acá en mi poder el último libro de Marcelo Gulo, Madre Patria, Marcelo Gulo, Madre Patria, el subtítulo Desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. Ahora vamos a leer un par de cositas. El año pasado dedicamos un Mates con Historia al tema de la conquista de América. Mi idea es ir analizando temas, porque se darán cuenta, es un tema tan extenso, para tratar de ir desmontando las falacias, las mentiras de la leyenda negra antiespañola. No para caer en una leyenda blanca, que también peca mintiendo y falseando la realidad. No, pero vamos a tratar de ser realistas, ¿sí? El año pasado analizamos la cuestión poblacional, que es un tema, ¿no? Si uno dice que acá España cometió un genocidio, bueno, eso afecta claramente la población nativa. Y lo hicimos con citas de esa fenomenal obra de Ángel Rosenblatt, que era amigo de los republicanos españoles, o sea, nadie que viniera del franquismo, de la rancia, del rancio hispanismo de derecha, no. Ángel Rosenblatt edita 2 tomos, 1954, publicados en Buenos Aires, donde hace un análisis matemático, estadístico, documentado de cuál era la población nativa en América en 1492 y lo que fue pasando con ella. Bien, hoy les propongo otro subtema, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención esto de genocidas, entre comillas, genocidas españoles que han venido solo con el afán de lucro, riqueza fácil, ante lo cual no tenían inconveniente en mancillar, violar, aniquilar pueblos enteros. Esto es lo que se nos dice, ¿no? Esto es lo que hoy está instalado. Es una mentira oficializada. Es una mentira oficializada. Y lo que yo pregunto, y siempre digo,
y los invito a que la conquista hay que entenderla formulando preguntas razonables, y formulándonos algunas preguntas que son razonables y que cualquier persona inquieta, lúcida intelectualmente, no un simple borreguito que repite como loro lo que otros le dicen. Bueno, de esas personas no creo que estén mirando Mate con Historia, no me interesa tampoco que lo hagan. Una persona lúcida, inquieta, honesta intelectualmente tiene que hacerse ciertas preguntas. Una de ellas, por ejemplo, siempre se lo digo a mis alumnos en clase: ¿cómo fue posible que Hernán Cortés, con solo 200 españoles, conquistara un imperio que tenía 300.000 guerreros intrépidos y hábiles para la guerra, conocedores del terreno, el imperio azteca? ¿Cómo fue posible? Alguien tiene que responder esa pregunta. Y entrando en esa pregunta, entonces nos lleva, lógicamente, a comprender que no todos los pueblos de Mesoamérica eran aztecas, que había muchas etnias, y que los aztecas eran un 15-20% de la población de Mesoamérica, que era el imperialismo que esclavizaba y sometía a los pueblos de la periferia, que eran decenas de pueblos esclavizados. Son esos pueblos tan nativos como los aztecas, ¿sí? Nadie va a poner en duda eso, los que, aliados con Hernán Cortés, liberan a Mesoamérica del yugo azteca. Es así. Marcelo Bulo abunda, no es el único, ¿no? Abunda en esos detalles en este libro. Fíjense qué libraco. Bueno, está documentado. Lo dicen autores que no eran hispanistas, autores norteamericanos, Prescott, Lewis, en fin. Está documentado. La historia real. El que quiere seguir con literatura fantástica, que siga con la literatura fantástica. Nuestra obligación es decir, eso es mentira, eso es falso. Y te demuestro cómo. ¿Sí? Bien. Otra pregunta que debemos hacernos es si estos eran unos genocidas, malnacidos, explotadores de pueblos enteros. ¿Por qué desde que desembarcaron en América y durante 3 siglos no hicieron más que fundar hospitales y universidades? Porque sí, fundaron iglesias, por supuesto, eso lo sabemos, ¿sí? Pero también fundaron hospitales y universidades. Entonces, digo, hospitales y universidades son 2 instituciones que a mí, no sé ustedes, a mí se me ocurren como incompatibles con un plan de exterminio, de saqueo propio de un colonialismo. Las comparaciones suelen ser odiosas, pero en este caso hay que hacerlas. España no fue la única potencia colonial europea en América, no fue la única. Holanda fue una potencia colonial, Holanda, ¿sí? Holanda. Surinam, la Guyana holandesa, consiguió su independencia política en el siglo XX. Surinam. ¿Cuántos hospitales y universidades fundó Holanda en Surinam? Ninguno. Y en Pernambuco, el nordeste de Brasil, que fue colonia holandesa durante décadas, en el siglo XVI, siglo XVII, ¿cuántas universidades y hospitales fundaron los holandeses en el Nuevo Mundo, en la zona del nordeste de Brasil? Ninguno. Y en Indonesia fue colonia holandesa durante siglos. ¿Cuántos hospitales y universidades fundaron los holandeses en la actual Indonesia? Ninguno. Bélgica durante el siglo XIX y el siglo XX coloniza el Congo belga, hoy República del Congo, una región importantísima, ¿no? Allí explotó el marfil y el caucho.
Bélgica, el marfil y el caucho. Se calculan que en esas explotaciones murieron aproximadamente entre 7 y 10 millones de congoleños. Hospitales y universidades fundados por la corona belga en el Congo, ninguno. Exceptuemos Dinamarca y Groenlandia, porque Groenlandia, mitad hielo, mitad roca, bueno, ¿sí? Francia, ¿cuántos hospitales y universidades fundó Francia en lo que era la Luisiana, el centro norteamericano? ¿En Haití? ¿En Argelia? ¿En Madagascar? Podría seguir, ¿no? ¿En el Chad? Ninguno. Sí, falta uno, ¿no? Nuestros amigos. Inglaterra, la cuna de la Carta Magna. Hospitales, universidades fundadas por Inglaterra en Australia. Australia mandó presos y prostitutas a Inglaterra, universidades no. Universidades no. A Nueva Zelanda tampoco. A la India tampoco. A Sudáfrica tampoco. Estados Unidos, bueno, Estados Unidos, la primera universidad, Harvard, 1636, es la excepción a la regla. Las otras son del siglo XVIII, Princeton, Yale. Cuando la élite colonial norteamericana se cansa de mandar a sus hijos a estudiar a Londres y prefiere que estudien una carrera universitaria en casa, ¿sí? Nunca hubo promoción de la corona británica de las universidades en Norteamérica, no. Eran colonias. Surgen por la iniciativa privada, por eso tienen esa impronta privada que aún tienen al día de hoy. Bien, entonces, ahora, ¿dónde está el tema con la comparación? A todas estas otras potencias coloniales europeas, Bélgica, Holanda, ¿no? El príncipe Guillermo y nuestra reina Máxima, ¿sí? Inglaterra, Francia. ¿Hay alguien que les exija que pidan perdón por ese pasado colonial? ¿Es común esto? ¿Se les exige, no? El 12 de octubre ustedes pidan perdón. ¿Hay un presidente como el de México, López Obrador, que les exija pedir perdón por el pasado? No, no hay nada de eso. De eso no hay nada. ¿O hay algo de eso? Ese pedido de perdón es reservado solo a España. Esto es curioso. ¿Por qué? Que fue la única conquista de España. Y justo es la única conquista de la cual no hay que pedir perdón. Exagera, Pablo. También se cometieron abusos. Se habrán cometido abusos. Toda conquista supone una etapa violenta. Pero, ¿por qué se fundan universidades y hospitales en un continente en el que la población invasora es escasa? Porque es escasa, vienen en barcos a vela, demoran 3 meses. Miren que, y ahora paso a leerles un poquito, porque después tienen que comprar el libro de Marcelo, ¿sí? Uno se imagina a los conquistadores que venían barbudos, de tez blanca, medios nórdicos, ¿no? Porque la leyenda negra tiene esa particularidad. Los sometedores, los malos de la película tienen esos rasgos hasta fisonómicos. Y fíjense quién venía, o quiénes venían también. Juan Garrido. ¿Le suena o no le suena? Juan Garrido. Dice Marcelo Bulo, no es un dato menor que junto al pueblo español llegara a América Juan Garrido, el conquistador negro del siglo XVI. Negro. Nacido en África,
Alrededor de 1480 se trasladó muy joven a Portugal, donde se convirtió al cristianismo. Ya como hombre libre, Garrido se puso al servicio de la corona española y en 1510, todavía ni se sabía si era un continente nuevo o era las Indias, tomó la decisión de aventurarse a cruzar el Atlántico. En el Caribe, combatió en numerosas campañas militares participando en la conquista de Cuba y en las expediciones de Juan Ponce de León a la Florida, Puerto Rico, Guadalupe y Dominica. Además, el destino quiso que formara parte de los regimientos de Hernán Cortés en la conquista de México. Estamos hablando de Juan Garrido, negro, del África, españolísimo. Combatió en Tlaxcala y tuvo una destacada actuación en el sitio de Tenochtitlán. Tuvo una granja en Coyoacán y se convirtió en la primera persona que cultivó trigo en el Nuevo Mundo. Juan Garrido. El conquistador negro Juan Garrido se casó con la hidalga Francisca Ramírez, de la casa del conquistador Rodrigo Rangel, el español más viejo que participó en la conquista de México. Rodrigo y Francisca tuvieron 3 hijos. Eso lo dice todo sobre el supuesto racismo español. Está muy bien que lo aclare Marcelo Guro. ¿Racismo? ¿Los españoles? No. ¿Todos los otros que le nombré? Sí. Sí. Jamás se mezclaron con las mujeres del lugar. Los ingleses hasta llevaron prostitutas a Australia, que iba a ser una colonia penal. Porque hasta para con los reclusos tenían ese detalle. No, las mujeres del lugar no. Con las nuestras sí. Acá hay una parte en la que Marcelo Guro le dedica al tema de las universidades. La primera universidad va a ser la de Santo Domingo, hoy República Dominicana. Le mando un saludo a los amigos dominicanos que siguen Mates con Historia. Tuve oportunidad de estar con mi familia en Santo Domingo, centro histórico bellísimo, bellísimo, ¿no? Está la Catedral Primada, por supuesto, y allí estuvo la primera universidad en América, a 30 años del desembarco de los españoles, o sea, menos de una generación, ya estaban levantando universidades los genocidas españoles. ¿Qué hacían levantando universidades y hospitales? Que es la antítesis de la idea de genocidio, de la idea de expoliación de los recursos naturales. ¿Para qué van a fundar una universidad en una colonia? ¿Se entiende a lo que voy? Nadie se pregunta esto, de los que repiten como loro la leyenda negra. Fundar universidades y hospitales. El hospital de Santo Domingo, el primero de América. Hoy quedan las ruinas. Creo que fue un terremoto que lo destruyó en el siglo XVIII. Y después México y Perú, que son los 2 lugares más emblemáticos. Marcelo Guro habla acá, por ejemplo, del Colegio Imperial de Tlatelolco. El Colegio Imperial de Tlatelolco, ¿no? Escuchen este detalle. No solo fue este Colegio Imperial el más importante centro de enseñanza de las ciencias y de las artes de todo el continente americano durante la primera mitad del siglo XVI. 1500 estamos hablando. Londres no tenía ni calles empedradas, ¿entiendes? Londres no tenía ni calles empedradas, estaban los chanchos ahí en el medio de las calles de barro. Londres. Sino que se convirtió en uno de los más relevantes del mundo. ¿Escucharon hablar alguna vez? Colegio Imperial de Tlatelolco, uno de los más importantes centros de enseñanza del mundo. ¿Siglo XVI? No. Aunque en un principio no se desarrollaron en el centro investigaciones científicas, en 1552 dos científicos indígenas, exalumnos y profesores del colegio, porque dicho sea de paso, algunos me dirán, bueno, pero ahí estudiaban los españoles, los hijos de los españoles. No había número para que estudiaran solo los españoles.
Eran pocos, siglo XVI. Españoles, indios y mestizos van a ser los alumnos. Porque les agrego algo más, y si hay algún negro legendario mirando, quizá esto le dé un síncope. Sí, eran gratuitos. Los alumnos de estos colegios no tenían que pagar un peso. Lo pagaba la corona española o las órdenes religiosas. Bueno, si seguís viendo este video es porque te estoy convirtiendo, te estoy convirtiendo en un hispanista. Escuchen esto. En 1552, dos científicos indígenas, exalumnos y profesores del colegio, Martín de la Cruz y Juan Badiano, dieron a conocer un tratado de botánica y farmacología. Dos alumnos indígenas, exalumnos, profesores, 1552, tratado de botánica y farmacología que describía las propiedades curativas de las plantas americanas empleadas por los mexicas. Llevaba por título, todo era en latín en esa época, Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, libro sobre las hierbas medicinales de los pueblos indígenas, pero fue más conocido como Códice de la Cruz Badiano. Búsquenlo en Wikipedia, está corroborado. Había un colegio muy especial en Perú, ¿no? En Perú, en la zona de Cusco, dedicado a la enseñanza exclusiva de los hijos de los caciques incas. Cuando decimos los caciques incas, hablamos de los hijos de quienes eran funcionarios en el Imperio Inca, no solo el Inca, ¿sí? Y la familia imperial, sino de todo el funcionariado del Imperio Inca a la llegada de los españoles. No solo van a ser muy bien tratados la nobleza inca, sino que los españoles se van a casar con las princesas o con las hijas de los caciques. Bien, los españoles, tan malvados ellos, van a fundar un colegio en Cusco para que se eduquen los hijos de los caciques. Ustedes habían supuesto que habían sido masacrados. Bueno, no. En la literatura fantástica de los 12 de octubre que vamos a sufrir en breve, sí, pero en la historia documentada no. Y si no, busquen en Wikipedia. ¿No le creen a Marcelo Bulo? ¿Cree que está mintiendo? ¿No me creen a mí? Busquen en Wikipedia, pongan Real Colegio de Caciques, San Francisco de Borja. Wikipedia. 1621. Cusco. Fíjense lo que dice acá Marcelo. Por otro lado, ¿se ha dado cuenta el lector de que la escuela San José de Belén, fundada por Pedro de Gante, era una escuela trilingüe? Una escuela donde se enseñaba a los niños indios latín, que entonces era el lenguaje de la ciencia. Claro, hoy nos suena a enseñar el latín para los cantos litúrgicos. No, los tratados científicos en el siglo XVI se escribían en latín. Entonces, enseñarles latín a los indios no era por tradicionalismo litúrgico religioso. Era como hoy enseñarles inglés. ¿Se entiende? Una escuela donde se enseñaba a los niños indios latín, que entonces era el lenguaje de la ciencia, como lo es hoy el inglés. Los grandes científicos del mundo, alemanes, ingleses y franceses, seguían escribiendo sus obras en esa lengua. Y conocerla era condición imprescindible para acceder al estudio de la filosofía clásica, del derecho, de la medicina y de la ciencia universal. Los estudiantes salían de la institución dominando el castellano, el latín y su lengua materna india. Además, estamos hablando de una educación gratuita. En este punto me surge la siguiente pregunta, dice Marcelo Bulo.
¿Acaso no son los colegios verdaderamente bilingües en Lima, Buenos Aires, México, Madrid, centros muy caros, en los que solo las clases altas y medias altas pueden enviar a sus hijos? Hoy, ¿no? La verdad es que en nuestra mal llamada América Latina, la educación bilingüe está reservada para los ricos y la mayoría de ellos no son indios. En el caso de España, no son hijos de obreros. Sin embargo, en el período hispánico, la educación bilingüe estaba principalmente dirigida a los indios y era gratuita. El que quiere lo ve, el que no quiere no lo ve. No hay mucho más. Bastante claro todo esto. ¿Dónde queda la falacia de que España solo vino a América a llevarse el oro de México y Perú? Podríamos seguir, pero ya saben, ¿no? No es el sentido. Los hospitales. Decía, el primer hospital se crea el 29 de noviembre de 1503. 1503, no se había terminado de descubrir el continente. ¿En dónde? En Santo Domingo, hoy República Dominicana, en ese momento era la isla de la Española, ¿no? San Nicolás de Bari, primer hospital de América. Después habla mucho Marcelo de la fundación de leprosarios, que había instrucciones para hacerlos a cierta distancia de los centros poblados, lugares aireados y ventilados. Había hospitales para enfermedades infecciosas, para enfermedades no infecciosas. Se trataba de atender a los enfermos que allí eran internados con lo más avanzado de la tecnología médica del momento, siglo XVI, siglo XVII. Algunos podrán pensar, bueno, prácticamente iban a morir. Bueno, sí, como hoy van prácticamente a morir los enfermos de ciertas enfermedades. Al principal hospital norteamericano, esto es así, en el hospital la gente se muere. Sí, claro. Pero la idea es que había un hospital, ¿se entiende? Que no había en Boston. Y algo muy curioso, y cierro con esto. ¿Quién va a fundar el primer hospital en México? Hernán Cortés. El malo de Hernán Cortés, el sanguinario que tomó Tenochtitlán, sí, ese mismo hombre, el mismo año que toma Tenochtitlán, funda un hospital. El hospital se llama de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno. Sigue funcionando. Por supuesto, el Estado mexicano lo expropió, ¿sí? Lo expropió y el hospital público. En 1500, les doy el año, 1521, Hernán Cortés funda este hospital en México. De hecho, sus huesos estuvieron enterrados allí y luego fueron trasladados, donde ahora están depositados los restos de Hernán Cortés, en una iglesia cercana a este hospital. A fines del siglo XVI, por real cédula del rey Felipe II, se le va a sumar al hospital la Facultad de Medicina de la Universidad de México. Fines del siglo XVI. Es el más importante hospital universitario que existe en el mundo. Ciudad de México. Ni Londres, ni París, ni Ámsterdam, ni Roma. México. El primer hospital de la Nueva España fue el de Jesús, originariamente llamado Hospital de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno, fundado en la Ciudad de México en 1521 por el mismísimo Hernán Cortés. Fue en este hospital donde, a propuesta del español Juan de la Fuente, nació en 1578 la Facultad de Medicina de la Real y Pontificia Universidad de México, la actual UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Dice Marcelo Gulo,
la creación de este hospital fue un proyecto personal de Hernán Cortés. Fue un proyecto personal de Hernán Cortés. El genocida. Fundar un hospital. Que lo pensó para que prestara servicio sin distinción entre españoles, indígenas y castas. Hasta la muerte del conquistador en 1547 se mantuvo gracias a las limosnas y donaciones de particulares. Pero Cortés estableció en su testamento que la renta de sus inmuebles en la Ciudad de México debía servir para cubrir los gastos del centro sanitario. Algo parecido en el testamento de Francis Drake, ¿se imaginan ustedes eso? O de James Cook, el descubridor de Nueva Zelanda, o de Cecil Rhodes. En fin, pongan ustedes el conquistador holandés, belga, francés, inglés, que quieran. A ver qué ponían en sus testamentos. ¿Se dan cuenta cómo lo de desmontar la leyenda negra es relativamente fácil? Hoy está Wikipedia, no quieren creerle a Marcelo Bulo, a Pablo Yurman, a quien sea, pero hay preguntas que hay que formularse. ¿Cómo es que alguien que quiso venir a matar un pueblo y llevarse riquezas funda hospitales y universidades? Hay algo que no cierra. Hay algo que no cierra. Bien, para pasar del mejor modo posible este nuevo 12 de octubre, les pido que difundan Mates con Historia. Les agradezco enormemente los comentarios, los likes, activen las notificaciones. Les dejo nuevamente mi saludo a la gente de Córdoba, que me recibieron también, con quien he constatado un grupo maravilloso de jóvenes muy inquietos por la historia, muy inquietos por la historia, y eso ya para mí es un premio impensado, impensado. De parte de mis hijos y mío les agradecemos nuevamente. Les dejo mi mejor saludo de Rosario, que estén bien, nos vemos la próxima.